Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, Proyecto PAPIME PE 304319, Modelo Millennial de Enseñanza para Nuevos y Mejores Abogados, Plataforma EJA, Asesora Doctora Alma de los Ángeles Río Ruiz, presentan Eduardo Ávila Calva y Juan Manuel Vázquez Pérez. Resulta necesario tener una aproximación del proceso histórico que ha venido maquillando y presenciando la identidad del derecho hindú. Por ello, hemos decidido dar una pequeña pincelada de este legado histórico que respalda y nutre su actual panorama en todos los ámbitos. Como primer eje tenemos los antecedentes históricos. La historia de la India toma vida en el año 2500 a.C., año a partir del cual le sigue toda una serie de historias, personajes, acontecimientos que marcaron y caracterizaron a esta civilización. Es por ello que decidimos presentar y dividir este primer eje de nuestro tema en dos etapas para hacer más digerible y comprensible el peso de su historia. Por lo tanto, distinguimos dos periodos. El primero, conocido como periodo védico, que nos remonta a los siglos 26 a.C., 6 a.C., y el segundo, denominado periodo brahmánico. En el periodo védico se tiene como registro de su literatura religiosa la de los Vedas, mientras que para el segundo periodo toma parte la doctrina del brahmanismo, expuesta en el Código de Manu, que es un escrito especialmente importante en el estudio del derecho por muchas de las leyes que en él constan, y de las cuales aún se tiene registro en épocas recientes. De hecho, ambos sistemas tenían bastantes aspectos en común, pues ambos deducían las leyes en los textos sagrados de origen divino a los que estaban sometidos toda la sociedad e incluso sus fuentes de derecho, que guardan un cierto paralelismo. Probablemente a partir de los años 1800 a.C. comienza la invasión de los pueblos arios de procedencia varia. Entre los siglos XII y XI se crearon numerosos principados tribales a lo largo de los Ganges, siendo el más importante Gana. En el siglo V nace Buda Gautama, fundador del budismo, religión que tendrá gran importancia en la India, así como el hinduismo, que surgió aproximadamente en el 1750 a.C. Con la llegada de Alejandro Magno en el año 326 a.C., en su expedición a la India trajo como consecuencia inmediata la entrada griega a la religión. El reino indogriego surgió tras las conquistas de Alejandro Magno como un desprendimiento del reino greco-bactriano entre el 180 a.C. y cerca del 10 después de Cristo. Fue gobernado por una sucesión de más de 30 reyes helenísticos, a menudo en conflicto el uno con el otro. Los gobernantes nombrados Maurga son los creadores del primer arte indio. Su religión oficial, el budismo, se convirtió en el arte para hacer llegar de forma gráfica los ideales, las normas del gobierno, pero la principal aportación es el stupa, un tipo de monumento funerario que conmemora la muerte de Buda y es a la vez un símbolo cósmico, es decir, una reproducción de la estructura del universo. Después del periodo bélico, tomó inicio el periodo de brahmánico, donde surgió el Código de Manu, un escrito que contenía los primeros registros legales de esta civilización. En el siglo XVI llegan a la India diferentes compañías, entre las que destacan las de Inglaterra y Francia, que buscaban mercancías de la región. Surge en esta época la figura de Sir Thomas Roe, de origen inglés, quien funda la Compañía Británica de las Indias Orientales y obtiene del emperador Jahangir privilegios para los ingleses, dándoles el control hasta 1858, cuando el gobierno de la India fue hecho súbdito de la corona inglesa a través de un virrey y de la oficina colonial británica. Cabe destacar que los ingleses no trataron de imponer su derecho, sino que aplicaran a la población las normas de derecho privado que les eran familiares, y los tribunales a indios tomaron como modelo de funcionamiento el de los ingleses de 1858. En el siglo XIX comienzan los movimientos que luchan por una identidad propia. De esta manera es como se crea el Partido del Congreso Indio en 1885 y aparece una figura política que sería trascendental para el mundo del derecho, pero sobre todo muy importante para la India, Mahatma Gandhi,
y es gracias a él que se ve la fuerza del Satyagraha, que significa fuerza del alma. En 1935, Inglaterra concedió una constitución con un proyecto de asambleas locales y un parlamento. Dicho parlamento, conformado por ingleses que a finales de 1947 conceden su independencia, y esta crea el Tribunal Supremo, que es el máximo órgano judicial del nuevo Estado libre e independiente. Otro de los ejes que resulta de vital importancia mencionar es la forma de gobierno de este país. Según la doctora Consuelo Sirven, señala que hablar de la India es referirse a la unión de estados con un sistema federal y con una estructura parlamentaria bicameral. La organización política de los estados de la India es de estructura parlamentaria y el poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, elegido por un consejero electoral compuesto por miembros del Parlamento y por las asambleas legislativas de los diferentes estados. En la India, el jefe de Estado es el presidente, cuyos deberes son cuasi protocolarios. Cabe mencionar que la India cuenta con un vicepresidente, que a su vez es electo por un colegio electoral especial por un término de 5 años a cumplir su mandato. El Poder Ejecutivo está integrado por un Consejo de Ministros, o bien denominado gabinete en el lenguaje del medio, el cual es presidido por el primer ministro, quien es designado por los legisladores del partido de la coalición con mayoría parlamentaria. En cuanto al Poder Legislativo, este se deposita en el presidente de la India, que a su vez cuenta con un parlamento que es bicameral y está integrado por una cámara alta compuesta por 245 senadoras que duran en su cargo 6 años. A esta se le denomina Rajya Sabha, y una cámara baja integrada por 545 diputados que duran en su cargo 5 años. Esta cámara es conocida como Lok Sabha, en la que dicha composición y funciones son establecidas por la Constitución de la India. La India cuenta con una constitución que establece el funcionamiento de órganos judiciales, federales y estatales, así como cuenta con una Suprema Corte, que es el más alto tribunal del país. Cada día es relativa y tiene su tribunal superior. Cada estado y territorio de la Unión tiene sus propios idiomas oficiales y la Constitución también reconoce como oficiales otras 21 lenguas. Como dato meramente cultural, es de merecer mencionar que actualmente en la India han tomado vida más de 1.652 dialectos. De acuerdo con esta constitución, la República de la India es un estado considerado socialista y secular. Y claro, todos se estarán preguntando, ¿pero cuáles son las fuentes del derecho hindú? Para la doctora Consuelo Sirven, el derecho hindú se clasifica en 3 grandes etapas, las cuales puntualizo para efecto del video en términos generales como derecho clásico, anglo-hindú e hindú moderno. Primero, el derecho clásico de la India. Este deriva de la comunidad, no de los estados, es decir, en otro término, es consuetudinario. Es por ello que grupos particulares de la sociedad comenzaron a influenciar en la creación y administración del derecho. Tiene como fuentes de derecho el Smriti, Akara y Axmatushti. La segunda etapa que toma vida es el derecho anglo-hindú. Se caracterizó por 3 aspectos. El primero es por la recolección y traducción de los textos Drakshastra, más importantes por los británicos, así como también por el uso de personas hindús en las cortes británicas para ayudar a los jueces en la interpretación de su propio derecho. Y por último, se caracterizó por la proliferación de la práctica del derecho hindú. Y así llegamos a el derecho hindú moderno, el cual se caracterizó precisamente porque en este periodo se comienza a extender el derecho anglo-hindú a lo largo de la India. Con él inicia la división de poderes y la instauración de la actual República de la India.